Buenos saludos para todos y para todas. Un gusto encontrarme con ustedes a través de este medio y seguir, bueno, avanzando en la fase final de este proceso de formación que hemos venido desarrollando en conjunto entre el Centro Internacional Miranda y la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Em, este proceso nos ha invitado y nos sigue invitando a una reflexión permanente que nos permita situarnos ante los desafíos de la época que nos toca vivir. El profesor Gregorio Pérez Almeida, quien ha sido un extraordinario facilitador de este proceso, ha invitado a una reflexión profunda, crítica, pero también muy constructiva en la perspectiva de futuro en torno a los grandes desafíos que tiene la lucha por la defensa de los derechos humanos, quizás reconceptualizados, ¿no? Entendiéndolos en una perspectiva nueva, transformadora, crítica. Hablar de los derechos de la humanidad, hablar de los derechos de los pueblos, hablar de la recuperación del derecho a la dignidad o la dignidad hecha derecho. Creo que hay muchas perspectivas desde donde podemos abordar la reflexión. Yo quisiera brevemente en estos minutos compartir algunas ideas propias en torno a esto. Creo que hay un punto de coincidencia inicial y es entender que estamos en una profunda encrucijada histórica. Estamos en un cambio de época en el cual observamos como tres grandes procesos que son desafiantes para la humanidad, profundamente desafiantes para la humanidad y que transversalizan este debate sobre el tema de los derechos humanos. Uno es que somos testigos de la inevitable y contundente demolición del modelo capitalista en el mundo. Todas aquellas supuestas verdades que nos vendió la modernidad se han ido erosionando, se han ido desmantelando. Y por lo tanto, uno de los elementos claves de este tiempo que estamos viviendo, repito, es el desmantelamiento del capitalismo tardío, de este capitalismo que se convirtió, producto de su desesperación absoluta, en formas de imperialismo y de fascismo. El capitalismo cae, está cayendo progresivamente, está empezando a demostrar graves signos de su deterioro terminal. Y ante esto, por supuesto, un conjunto de verdades que nos fueron transmitidas, en las que fue indoctrinada las sociedades contemporáneas, bueno, van también desmantelándose. Me gusta mucho utilizar una imagen de un escritor al cual sigo con especial ahínco, que es José Saramago, este gran escritor portugués, que planteaba en una de sus obras precisamente cómo las verdades de la modernidad se han ido desmantelando, y él nos hablaba de lo que llamaba la caverna moderna, ¿no? Saramago decía que la realidad hoy en día está muy mediada por la tecnología, por los medios de comunicación, por la publicidad, que nos crean una visión distorsionada de los acontecimientos, ¿no? Un poco utilizando aquella vieja figura de la caverna de Platón, donde quienes estaban en la caverna solo veían sombras, no veían realmente lo que estaba fuera de la caverna. Por eso que es una interpretación mediada. Nosotros hemos vivido y seguimos viviendo con interpretaciones mediadas de la realidad. Esas interpretaciones mediadas en esta gran caverna
moderna en la que se encuentra la humanidad, bueno, nos presenta una perspectiva, por ejemplo, de los derechos humanos que termina siendo profundamente distorsionada, ¿no? Una sombra nebulosa donde en nombre de los derechos humanos se asesinan pueblos, se cometen genocidios, se invaden territorios, se agreden personas de culturas, de identidades, de etnias, de grupos diferentes, y de alguna forma todo esto se le da un sustrato discursivo en el cual se colocan términos como libertad, como equidad, igualdad, eh, derechos, para poder justificar, como digo, lo injustificable. Por eso que la imagen de la caverna es muy propicia, porque este capitalismo en decadencia, este capitalismo que se va desmoronando, este sustrato del gran proyecto liberal en el que hemos vivido durante los últimos siglos, bueno, trata de mantener en la mente colectiva un imaginario de sostenibilidad en el tiempo que sabemos que ya no es así, ¿no? Hay una profunda erosión de ese modelo capitalista. Entonces ese es uno de los tres elementos medulares que yo veo en el escenario a considerar. El segundo elemento tiene que ver con las consecuencias de ese mismo modelo capitalista que nos han llevado al extremo, al borde de lo que sería una afectación climática, una afectación ambiental con signos ya de irreversibilidad muy notoria, y que por lo tanto ponen en riesgo la subsistencia misma, no solo de la humanidad, sino de todas las especies vivas en el planeta. Este tema, que quizás en algunas décadas anteriores era un tema un tanto marginal, un tanto reservado a ciertos grupos de la izquierda, algunos grupos progresistas, algunos sectores culturalmente más asociados con ciertas visiones que se consideraban románticas, hoy termina siendo uno de los, repito, de los temas fundamentales de la agenda pública internacional, porque tiene que ver con la comprobada degradación ambiental que está poniendo en riesgo la sostenibilidad planetaria y que por lo tanto limita los horizontes epocales que estamos viviendo a un futuro no muy extenso si no se toman medidas significativas de corto plazo para revertir esa situación. Entonces tenemos la crisis climática, tenemos la degradación acelerada del modelo capitalista neoliberal salvaje, expoliador, destructivo, arrasador. Y ligado a esto, lamentablemente, el tercer elemento que me veo en la necesidad de mencionar, que tiene que ver con la cada vez más creíble y posible posibilidad de una confrontación mundial nuevamente, una guerra mundial. No sabríamos decir si es la tercera o la cuarta. Algunos dicen que la tercera ya, de hecho, ocurrió durante la Guerra Fría. Pero más allá de que sea la tercera o la cuarta o la numeración que le querramos poner, lo cierto es que el mundo indubitablemente se está preparando para una nueva confrontación mundial. Es lo que atinamos a observar en las decisiones que se están tomando en los grandes centros de poder hegemónico, particularmente en Europa occidental, en Estados Unidos, y como contrapartida, bueno, también grandes potencias históricas o emergentes que se están preparando también en términos de una posible confrontación, como lo observamos en el fortalecimiento cada vez mayor de la capacidad militar armamentística de defensa de países como China, como Rusia, como Irán, como la India, como Turquía, que van, digamos, configurando un escenario hacia un posible nuevo conflicto mundial que digo, tiene mucho de probabilidad, porque recordemos que las grandes crisis históricas
las grandes debacles históricas que han quebrado los modelos económicos se han terminado siempre subsanando, entre comillas, con grandes conflictos de carácter bélico en el mundo. Fue la causa de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial y bueno, como decimos, la posibilidad de enfrentar a una tercera o cuarta guerra mundial según cómo se ve. Entonces, el escenario realmente no es muy propicio y, como dije, todos estos elementos están transversalizados por el tema de los derechos humanos, porque realmente ¿dónde quedan los derechos humanos en medio de todo esto? Es evidente que sostener el discurso liberal de los derechos humanos, que está a su vez integrado en una visión, una cosmogonía que se está erosionando, hace casi que un ejercicio de insensatez mantener ese discurso hegemónico de los derechos humanos, de ese gran proyecto liberal, donde el eje central de todo ha estado fundamentalmente en torno a los derechos del individuo y donde se le ha restado, por supuesto, muchísimo peso a lo que tiene que ver con los derechos colectivos, con los derechos de los pueblos, con los derechos de sujetos de significación, como puede ser incluso la madre tierra. Por lo tanto, es un momento de preguntas complejas y por eso un poco el espacio de reflexión que nos ha generado este proceso que hemos venido desarrollando en conjunto con el profesor Gregorio Pérez Almeida, ¿no? Ayudarnos a pensar un poco en estos temas, no en términos de generar una depresión colectiva, ni mucho menos, ni una visión absolutamente negativa y apocalíptica, sino una visión centrada con los pies en la tierra, pero que nos permita asumir una lectura con mayor nivel de complejidad y de criticidad para ver hacia el futuro. Quizás volviendo a los planteamientos que mencionaba de Saramago, Saramago en sus obras cuestiona profundamente el pragmatismo, el consumismo de nuestra época, la visión que todo quiere constituirlo en un elemento de rentabilidad, por ejemplo. Saramago dice que realmente los que están preocupados, o los que estamos, me incluyo en ese grupo, los que estamos preocupados por el mundo somos los pesimistas, porque los optimistas están muy felices con lo que hay. Los grandes financistas de Wall Street están muy contentos con lo que está pasando en el mundo. Las grandes corporaciones industriales, militares o tecnológicas que hoy dominan a través del algoritmo de las redes sociales están muy felices con lo que está pasando. Para ellos sería contraproducente cualquier cambio, claro, porque son los privilegiados de ese minúsculo grupo que hoy se enriquece a costa de llevarse puesto el resto del mundo, ¿no? Por eso que los pesimistas tenemos que ser vistos realmente como actores revolucionarios, en términos de que el pesimismo no se asocie con algo negativo, sino con el no conformismo con lo que hay. Ese es realmente el sentido del pesimista tal como nos lo plantea Saramago y tal como al menos yo lo estoy entendiendo. Entonces, hay que construir una visión hacia el futuro que nos permita recuperar elementos esenciales. Yo no estoy presto a un debate, no a un debate, a una discusión simplista de conceptos, ¿no? ¿Cómo reformular el concepto de derechos humanos? ¿Será que tenemos que hablar de derechos humanos? ¿O no tendremos que hablar más bien de la dignidad de los seres vivos como un concepto mucho más amplio? La dignificación de la vida como un concepto mucho más amplio, más abarcativo, ¿no? Irlo deslastrando de el corset en el que fue encasillado este precepto de los derechos humanos, repito, universalizado desde una visión hegemónica, eurocéntrica, eurooccidentalista, como decía Samir Amin, y que se nos impuso a todos como un concepto universal que evidentemente no lo es, porque atropelló, se llevó por delante
todo el constructo cultural, identitario, conceptual que pudiesen sanamente haber aportado los demás pueblos del mundo, las demás culturas del mundo, más allá de los límites de la Europa occidental y de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo pensarnos la transformación conceptual de los derechos humanos hacia algo nuevo que puede incluir las legítimas aspiraciones de la inmensa mayoría de la humanidad? Creo que deberíamos retomar, no sé si me lo permite, quizás el pensamiento de Albert Camus que nos plantea la teoría del absurdismo, ¿no? Camus nos decía que el mayor desafío que tenemos los seres humanos es encontrarnos frente al universo, buscando respuestas que el universo no nos va a dar porque no tiene ningún interés en darnos, para empezar, ¿no? El universo sencillamente existe. Y todo aquello que nos genera preguntas trascendentales, sencillamente chocan con el silencio del universo, por decirlo así. Hay cosas que no logramos comprender por qué pasan. No logramos comprender ni siquiera la profundidad de la condición humana, de por qué somos como somos o hacemos lo que hacemos. Entonces, ante esta indiferencia del universo, del mundo, lejos de caer en una posición escéptica, en una actitud de brazos cruzados, de escepticismo y de desesperanza absoluta frente a aquello a lo que no le encontramos respuesta, o al menos no le encontramos respuestas que sean fehacientes y convincentes, ¿no? Hay quienes se buscan esas respuestas y las construyen a través de cierta filosofía, de la metafísica, de la religión. Pero realmente las respuestas trascendentales, creo yo, no las conseguimos por esa vía. Entonces, creo que el planteamiento fundamental que nos tenemos que hacer, quienes queremos avanzar hacia un mundo mejor, vuelvo y repito, asumiendo un poco esta perspectiva que nos planteaba Albert Camus en su teoría del absurdismo, de este universo que nos resulta realmente tan difícil de entender y que no nos da las respuestas que buscamos, es, en primer lugar, poder recuperar algo que es fundamental, que es la capacidad, lo resumiría en tres cosas. La primera, nuestra capacidad de comprometernos con el presente, asumir que lo único que podemos manejar a ciencia cierta es el presente. Y si manejamos el presente, es decir, si actuamos en el presente para hacer el bien, para actuar con solidaridad, con empatía, para valorar la condición humana en todas sus formas, para revalorizar el sentido de lo que es la dignidad humana y la dignidad de los seres vivos, ese comprometernos con el presente es la posibilidad de poder darle cierto cimiento al futuro, del cual no podemos disponer, evidentemente, ¿no? El futuro está absolutamente alejado de lo que nuestras manos pueden hacer en este momento. Entonces, tenemos el presente como primer elemento. Pero ese presente tenemos que darle un significado. Y ahí me gusta mucho utilizar también el pensamiento, la filosofía, la concepción que nos aportó un hombre que se llamó Víctor Frank. Es uno de los, considerado uno de los padres, digamos, de la psicología moderna, de una de las grandes corrientes de la psicología moderna, creador de lo que se denominó y se denomina la logoterapia, y que desde esa corriente nos invita al ejercicio de construcción del sentido de la vida, ¿no? Esencialmente, el planteamiento de Víctor Frank, que fue víctima del nazismo, que estuvo en los campos de concentración nazi y que logró sobrevivir a esos campos de concentración, en donde empezó a construir su teoría del sentido de la vida, básicamente tiene que ver con eso. Quienes sobreviven, quienes salen adelante son los que le encuentran un significado propio a la vida.
Y en nuestro caso, la pregunta que tendríamos que hacernos entonces, desde la perspectiva del tema que estamos abordando, es cómo la lucha colectiva, pero con el aporte individual que cada quien puede sumar a esa lucha colectiva, puede darle un sentido trascendental a nuestra vida en la búsqueda de qué? De una nueva forma de comprender la dignidad humana, la transformación del mundo, la búsqueda de lo mejor para el colectivo. Entonces, alejarnos de las visiones escapistas, de las visiones que se someten al absurdo del universo, construir un profundo sentido de responsabilidad con el presente, con lo que hoy podemos hacer para cambiar las cosas, crear un sentido, darle sentido, un sentido genuino a la lucha colectiva. En este caso, el sentido viene dado por el encontrarnos en la búsqueda de un camino común para que el mundo sea mejor. Y por supuesto, rebelarnos frente a todo aquello que es absurdo, ¿verdad? Que nos impide vivir en comunidad, que nos coloca frente al gran desafío de no ser tentados por el inmovilismo, el cruzarnos de brazos y decir, bueno, esto no hay quien lo arregle, esto se lo llevó el que lo trajo y sencillamente vamos a darnos a la tarea de dejar que las cosas pasen y ya, ¿no? Convertirnos en espectadores. En espectadores además con la nebulosa en la vista, encerrados en la caverna viendo lo que nos quieren dejar ver e interpretando las cosas como nos las quieren hacer interpretar. Entonces, con nuestros propios ojos, con nuestras propias decisiones, adueñándonos del presente y dándole un sentido genuino a una lucha colectiva, nosotros podemos avanzar en una reconstitución, repito, no de un concepto teórico de derechos humanos, sino en un sentido genuino de la búsqueda permanente que han tenido los hombres y mujeres a lo largo de la historia de la humanidad por lograr apropiarse del sentido de la dignidad. ¿De la dignidad qué? De la dignidad humana. Y en nuestro momento, como dije, más allá de la dignidad solo de los seres humanos, de la dignidad de la vida, de todos los seres vivos, de todo aquello que tiene vida en nuestro planeta. Nosotros tenemos que avanzar entonces en la transformación de nuestras formas de entender las relaciones en la sociedad. Tenemos que recuperar el sentido genuino de la solidaridad, de la empatía, de la rehumanización de la humanidad, que sea verdaderamente humana la humanidad, como decía la canción del gran poeta Ali I. Y en ese rehumanizar la humanidad y reconstruir valores y principios para encontrarnos en un sentido compartido, tenemos que dar una batalla particular. ¿Por qué? Por la construcción de nuevas formas de ejercicio del poder. Porque el poder realmente tiene que ver en esencia con esta transformación o no de la realidad. Que el poder vuelva a estar en manos de los sujetos sociales, que el poder vuelva a estar en manos de las grandes mayorías y no de las minúsculas élites que se han apropiado del control de todo en nuestro planeta. Minorías además hiperconcentradas en este momento de la historia. Porque ya incluso dentro de las élites hay élites de las élites, que cada vez se abroquelan más entre ellas y que cada vez están generando un mayor daño al resto de la humanidad. Entonces, ¿cómo desmantelar estos grandes poderes hegemónicos? Creo, y voy a poner este ejemplo para ir cerrando mi intervención, pero creo que hemos demostrado, por ejemplo, con la situación que atraviesa el pueblo palestino, que frente a la obscena manifestación del poder bélico, del poder mediático, del poder económico, del poder político, puesto al servicio del genocidio,
han sido los pueblos desde abajo, organizándose, integrándose, comunicándose, vinculándose, asociándose, relacionándose, entendiéndose, sumándose, solidarizándose, los que han podido hacer lo que la inmensa mayoría de los gobiernos cobardes, abyectos, muchos de ellos, cómplices en el mundo, no tuvieron la voluntad de hacer para frenar este gigantesco crimen que constituye la antología de la violencia y el oprobio en el siglo XXI, que es lo que ha vivido y sigue viviendo el pueblo de Palestina. Entonces, esta manifestación de solidaridad mundial organizada en torno a una gran causa es una demostración de lo que debería realmente ser hoy el sentido renovado de la comprensión de lo que son los derechos humanos. No tanto discurso, no tanta palabra vacía, no tanta burocracia parasitaria, no tantas estructuraciones obsoletas, sino realmente acción. Acción reflexiva, no acción improvisada ni acción irracional, sino una acción reflexiva, una acción crítica. Por eso que nuestro mensaje finalmente no es de desesperación frente al escenario que tenemos por delante, que es, como hemos dicho, extremadamente complejo, sino por el contrario, de esperanza, porque la raíz transformadora para lograr que eso que se ha dado en llamar los derechos humanos vuelvan a tener un sentido real, genuino, honesto, creíble, está en nuestras propias manos, no en las manos de más nadie. Entonces la invitación es a que todos y todas nos constituyamos en verdaderos luchadores y luchadoras por la dignidad, por la rehumanización de la humanidad, por el reencuentro de lo más noble de la especie humana en torno a valores, a principios, a ideas y a hechos que nos encuentren más que alejarnos, reconociéndonos además como seres plenamente diversos, que ese fue uno de los elementos precisamente que denegó la visión eurooccidentalista de los derechos humanos que nos ha arrinconado durante prácticamente 80 años, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos para acá, y que es la que tenemos definitivamente que desmontar y transformar. Y transformar. Son muchas las tareas que vienen, necesitamos organización, necesitamos formación, necesitamos desarrollo del pensamiento crítico, necesitamos la inclusión real de todos los actores y sectores que tienen un compromiso con la vida. Y desde este rincón del mundo llamado Venezuela, seguir dando un ejemplo de lucha, de constancia, de organización en torno a esto y a todas las grandes causas, ¿no? Venezuela hoy, más que nunca, siendo asediada por el imperialismo neofascista y criminal que encabezan los inquilinos de la Casa Blanca y sus lacayos, bueno, tiene que seguir siendo un punto de referencia de las luchas por una humanidad que se libere de todo eso y que pueda construir un futuro haciéndolo desde el presente. Repito, para poder tener futuro, la acción tiene que ser hoy, no mañana. Por eso que el compromiso fundamental es con el presente, desde el pensamiento crítico y desde la acción reflexiva y colectiva para cambiar la realidad. Bueno, les envío un gran abrazo a todos y todas y espero que sigamos construyendo caminos juntos y juntas hacia un futuro que pueda ser luminoso y podamos sortear, atravesar la tormenta, como decía un gran amigo. Hay que seguir avanzando y atravesar la tormenta pese a todo. Saludos a todos, saludos a todas.